sencilla. Tenemos la característica de esta generación, es que la tecnología electrónica se basa en el tubo de vacío en sí, también conocido como bombilla electrónica, que es tan grande como la bombilla doméstica. El sistema de bombilla puede multiplicar 2 docenas de dígitos en un 40º segundo. Bueno, hablemos un poco de las características de las computadoras más, por así decirlo, conocidas de esta época. Empecemos con la ENIAC. Bueno, la ENIAC fue desarrollada para cálculos de tablas de disparos de artillería. Fue creada y diseñada por Mauchel y Eckert. Es conocida como la primera computadora electrónica. Es muy grande, tiene 18.000 tubos de vacío, 70.000 resistencias, 10.000 condensadores, 6.000 conmutadores, y esto hace unas 5.000 sumas por segundo. Luego tenemos la siguiente, que es la UNIVAC, que está compuesta por 5.200 válvulas tubulares, pesaba 13 toneladas y consumía demasiada energía. Funcionaba a la velocidad de 2.25 MHz. Era capaz de realizar 445 multiplicaciones al segundo y podía almacenar hasta 1000 secuencias en la memoria al mercurio. Bueno, ahora tenemos la OR, que es la IBM 701, que fue la primera de una larga serie de computadoras de esta compañía, que luego se convertiría en la número 1 por sus volúmenes de ventas. Bueno, ahora hablemos un poco del hardware en general. Bueno, como mencionó, usaban tubos de vacío, también ¿cómo se llama? Usaban tarjetas perforadas, pero esto no era tanto así. Luego usaban cilindros magnéticos para almacenar la información e instrucciones internas. Eran muy grandes. Y se comenzó a utilizar el sistema binario para representar los datos. Y en esta generación las máquinas son grandes y costosas, aproximadamente $10.000. Para el dinero ese entonces era un montón. La computadora exitosa de la primera generación fue la IBM 650. Y ahora vemos un poco el software. El único lenguaje que el hardware aceptaba o era capaz de entender era el binario, secuencia de unos y ceros prácticamente. Este lenguaje dificulta la escritura de programas, convirtiéndola en una tarea tediosa y bastante lenta, la verdad. Y por esta complejidad se deslizaba con mucha facilidad errores que eran muy difíciles de corregir. Bueno, ahora pasemos a hablar de la segunda generación, que en esta generación los transistores han reemplazado las válvulas. Los ordenadores de segunda generación ya no tienen válvulas de vacío, sino transistores, que son mucho más pequeños y consumen mucha menos energía. Y la comunicación con estos nuevos ordenadores es a través de un lenguaje más avanzado, que es el lenguaje máquina. Por eso se denomina High Language o lenguaje de programación. Aquí, como una computadora relevante para la segunda generación, tenemos la IBM 1401 con su CPU de frecuencia reloj a 87 kHz, que es un tiempo de ciclo equivalente a 11.5 microsegundos, y en un minuto era capaz de realizar 193.300 sumas. Muy rápido, la verdad. Bueno, en cuanto a RAM, tenía las configuraciones de 1.4K, 2K, 4K, 8K o 16K, y tenía la posibilidad de 32K bajo demanda, y negociando el precio, obviamente, para que se lo aumente. Luego en software tenemos el autocoder, el Symbolic Programming System, Report Program Generator, Fargo, Sport 7 Fortran y un conocido cual vendría a ser el cubo. Luego en almacenamiento tenemos que hasta 6 unidades de cinta magnética pueden ser añadidas al 1401. Tanto cintas simples como de doble densidad, obviamente. Luego un poco en cuanto al hardware, tenemos que usaban transistores para procesar la información. También podían acomodar 200 transistores en el mismo espacio de tubo de vacío. Usaban anillos magnéticos para almacenar la información, consumían mucha menos electricidad, eran de menor tamaño, más eficientes,
mucha mejor ventilación y tenían lenguajes de programación más complejos que permitían una mayor relación entre el hardware y el operario. Y por supuesto eran más económicas que las de primera generación. Ahora pasemos a la tercera generación. Bueno, las computadoras de segunda generación, mientras a comparación de las de tercera, eran lentas, requerían amplias instalaciones ventiladas, varios operadores, altos costos de operación y los procesos demandaban varias horas. Pero con el desarrollo del circuito integrado o chip se redujeron los costos, precio, tamaño y ventilación. Lo más importante, se incrementó la capacidad de procesamiento de las computadoras. Este fue un momento clave, la verdad, porque las computadoras se duplicarían anualmente. La tercera generación está marcada más o menos por lo siguiente: la introducción de los circuitos integrados, memorias semiconductores, microprogramación y multiprogramación. Tenemos una máquina bastante representativa, la cual es la IBM 360. Fue un sistema de computación de la familia Mainframe que IBM anunció el 7 de abril del 64. Y fueron las primeras diseñadas para cubrir las aplicaciones independientes de su tamaño o ambiente. Bueno, en cuanto a unos datos más específicos, tienen unas velocidades de 0.034 MIPS a 1700 MIPS. 50 veces la velocidad y entre 8 kilobytes y 8 megabytes de memoria principal. Aunque esto último fue inusual, la verdad. Pues luego tenemos acá un poco hablando de la 370, que es prácticamente la mejora que viene a ser la de la 360. Luego vamos a pasar a hablar de la cuarta generación, que aquí se aumentó el uso de la computadora en comparación a la generación anterior. Un aumento dramático en la velocidad del procesador. El teclado y el monitor de vídeo se convirtieron en dispositivos más que vitales. Disminuyó el tamaño, el costo y el requerimiento de energía y la generación de calor con respecto a la generación anterior. Una clásica en esta generación fue la Cry XMP, que fue un supercomputador diseñado por Cray Research y fue la primera computadora de procesador vectorial, memoria compartida y proceso paralelo de la compañía. Fue el sucesor de 1900 de fue el sucesor de la Cry 1. Luego tenemos la distintiva es la IBM 3090, que es un ordenador central de International Business Machine, más conocido como IBM. Fue introducido en el 85. Y como unidad central, IBM 3090 consiste en un marco grande estructural que tiene todos los elementos de computación, como los chips y procesadores, o colgando montando en el interior. Y los ingenieros utilizaban el mainframe para procesar datos grandes en grandes cantidades, lo cual es muy útil cuando se trata de, por ejemplo, el análisis de la estadística o realización de transiciones financieras. Bueno, y como las características principales en esta generación tenemos que se aumentó el uso de la computadora, como ya mencioné anteriormente. Hubo un aumento bastante grande en la capacidad del procesador. Y también esto disminuyó el costo y tamaño. Mientras que en software tenemos que el IBM funciona con la arquitectura de sistema ampliado, almacenamiento virtual múltiple de IBM, o el sistema operativo MVC o ESA. Este sistema operativo, sin embargo, actúa como invitado en una máquina virtual o sistema operativo de IBM, que a su vez se basa en un sistema de monitoreo convencional o CMC.
Mientras que en lenguajes tenemos que el estilo declarativo se pronuncia una especificación matemática de lo cual se debe calcular, dejando al compilador muchos detalles sobre cómo se debe hacer el cálculo. Por tanto, un programa de gran tamaño hecho con un lenguaje de tercera generación puede ser reemplazado por una sola declaración con un lenguaje de cuarta generación. Bueno, pasemos a la quinta generación. A partir de esta generación ya no hay diferencia en la tecnología que se usa para la creación de las máquinas, sino en la manera en la que se emplea. La quinta generación está diferenciada por la interconexión entre todo tipo de computadores, dispositivos y redes. Bueno, tenemos la SUNSPRAC, que fue lanzada en el 89. Tiene 32 registros enteros de 32 bits, 16 registros de punto flotante 64 bits, que se pueden utilizar como 32 registros de 32 bits, y tiene modos de direccionamiento inmediato y directo e indirecto, mientras utiliza instrucciones retardadas. Tiene un manejo de memoria de espacio virtual de 4 GB, una unidad de manejo de memoria que trabaja con páginas de tamaño configurable. Mientras que también tenemos a Intel Paragon, que utilizó procesadores Intel i860 RISC. El sistema podría usar hasta 2048 procesadores, conectados por una red de cuadrícula bidimensional. Y hablando un poquito más del software, tenemos que la utilización del lenguaje natural, que es el lenguaje de la quinta generación, tiene una integración de datos, imágenes y voz. VLC Large Scale Integration, redes de comunicación por computadoras, inteligencia artificial, paralelismo masivo, holografía, nanotecnología, redes neuronales, fibra óptica, telecomunicaciones de banda ancha, redes inalámbricas, la teoría del caos, que así se le llama, los sistemas difusos, los transistores ópticos y la biotecnología. Bueno, pues ahora pasaré a mi otro capítulo, el cual son el sistema operativo de los procesadores del 8085 hasta la familia Pentium. Así que bueno, pues yo voy a hablar acerca de los Pentium. Bueno, empezamos con el Pentium, el primer Pentium. Bueno, el primer Pentium fue lanzado el 22 de marzo. Fue lanzado un 22 de marzo. Poseía una arquitectura capaz de ejecutar dos operaciones a la vez. Tenía una velocidad de 60 MHz a 200 MHz, 32 bits y 8 micras. Luego tenemos al Intel Pro, al Pentium Pro, el cual fue lanzado un 27 de marzo del 95. Tenía la arquitectura por 86. Tendría un rendimiento de código de 32 bits. Y también era lento con 16 bits. Luego tenemos el Pentium 2, que fue lanzado un 7 de marzo del 97. Igual tiene una arquitectura por 86 y tiene un núcleo P6. Luego tenemos el Pentium 3, el cual mejora la memoria caché L1, tiene una velocidad entre 450 y 500 MHz. Luego tenemos el Pentium 2 Xeon, el cual es para PCs y Macintosh. Mejora la memoria caché L2, tiene un multiprocesamiento, tiene un boost de 100 MHz. Luego por último tenemos el Pentium 4, el cual sale un 20 de noviembre del año 2000. Igualmente tiene arquitectura por 86, es de séptima generación y pues fue bastante usado en su tiempo.